un refrigerio poder vernos, poder saludarnos, poder gozarnos, Señor, de la familia que tú nos has dado en Cristo Jesús. También anhelando, Señor, que muchas personas nos visiten y puedan escuchar el mensaje de salvación y puedan ser añadidas a la familia de la fe, Señor. Gracias te damos por nuestros tiempos de estudio bíblico, especialmente ahorita el que tenemos en esta mañana, que es el de Escuela Dominical de Damas, Señor. Agradecemos la oportunidad que nos das de seguir alimentando nuestra alma con tu palabra. Tú sigues pastoreando nuestro corazón, Señor, por medio de la instrucción que tú dejas en tu palabra, Señor Dios bendito. Gracias, Señor, por permitirnos tener la libertad en nuestra nación de poder tener la Biblia en nuestro idioma y fuera de eso poder tener la libertad de reunirnos, Dios, el cual debemos darte gracias, gozarnos y aprovechar de esa oportunidad tan maravillosa que tú concedes, llena de gracia aquí en nuestra nación, Padre Celestial. Concédenos en esta mañana, por favor, un corazón sediento por tu palabra, Señor, un corazón que anhela, Señor mío, fervientemente contemplar la hermosura de tu santidad a través de las Escrituras, tu carácter, Señor, en lo que tú nos enseñarás en esta mañana, lo que afirmarás en nuestro corazón, bendito Dios. Por favor, dispón nuestro corazón para estar atentas, no distraídas, Señor, sino atentas, con un corazón comprometido, Señor Dios, un corazón deseoso de obedecerte, Padre eterno. Y ayúdame, por favor, a mí a ser el instrumento en tus manos, guiado por el poder de tu Santo Espíritu para hablar tu palabra, Señor. Gozarnos en ella, Señor, y tomar decisiones firmes de vivir a la manera que tú deseas que vivamos como mujeres piadosas. En el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén. Bueno, queridas hermanas, se pueden sentar. Voy a darles una pequeña indicación también. Vamos a tratar de no distraernos cuando las personas entran a la iglesia, porque es difícil por lo que entra la puerta. Vamos a tratar de que las personas que entran un poquito tarde, no vamos a empezar a saludar desde la primera hasta allá porque distraemos. Tratamos de entrar lo más quieticas posibles y nos ubicamos en el lugar apropiado para que no distraigamos a las otras hermanas. Bueno, y es una manera también de que mostramos respeto y reverencia al Señor, obviamente en el lugar donde nos congregamos. ¿Listo? Vamos a entregarles unas hojitas a nuestras hermanas de Zoom. Le enviamos por el grupo un PDF de una hojita que vamos a dejar como tarea. Ustedes la van a tener en su mano, van a ir mirando los temas, pero van a prestar atención a la clase. Y en el transcurso de la semana pueden usarlo como una manera de devocional o simplemente una manera de profundizar un poquito más o de afirmar el estudio que el Señor nos ha permitido tener. Entonces van a recibir esa hojita, por favor. Y también hoy culminamos ya nuestra serie del control, ¿cierto? Entonces vamos a prestar mucha atención a lo que el Señor hablará en nuestras vidas en esta tarde. Entonces, la clase pasada, hace 15 días, nosotros vimos acerca de la teología de la mujer controladora, ¿verdad? Veíamos que había una teología incorrecta en nuestra mente y la comparamos con la teología correcta, lo que dice la palabra del Señor. Hoy vamos a ver cuáles son los síntomas de una mujer controladora, porque aunque nosotros vimos los mecanismos, ¿cierto?, de la mujer controladora, que los mecanismos explican cómo actúa el pecado internamente, ¿cierto? Es el mecanismo, es la falla real de nuestro corazón. O sea, estos mecanismos nos mostraban que la raíz del problema era la inseguridad, ¿cierto? El temor, la falta de confianza en Dios que se expresaba en el control, pero había una serie de elementos que nosotros desplegábamos para ejercer ese control, ¿sí? Eso es lo que llamaban mecanismos. Pero ahora vamos a ver los síntomas, y los síntomas es la manifestación externa, ¿cierto?, de esos mecanismos de control. El mecanismo es lo que produce esos síntomas. Por ejemplo, el perfeccionismo. Si las cosas no salen según el estándar que hemos impuesto, podemos llegar a expresar o a sentir los siguientes síntomas. Vamos a ver. Uno de los síntomas que expresa el control, uno de los síntomas que puede evidenciar que nosotros estamos tratando de controlar algo por los diferentes mecanismos es la ira. Es la ira. Y la ira
es el sentimiento de indignación e irritabilidad cuando las cosas no salen como nosotras queremos, cuando se salen de lo planeado. Nos enojamos, cambiamos nuestro semblante, muchas de nosotras podemos levantar la voz, algunas caemos en hacer un escándalo, de pronto usamos la acusación, la crítica, señalamos o hacemos cara de desaprobación. Santiago 1, 19 al 20. Creo que no lo sabemos muchas de memoria, ¿cierto? Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, aquí el Señor nos llama la atención de que nosotras debemos ser tardas para enojarnos, no apresurarnos hacia el enojo. ¿Sí? Nos habla de esa. Entonces sabemos que entonces estamos viendo que una de las síntomas de que estamos tratando de tomar el control es la ira. Ahora hay unas preguntas claves, unas preguntas de diagnóstico para nosotras y creo que deberíamos casi que aprendérnoslas de memoria, tenerlas presentes en nuestra vida. Cuando viene el enojo a nuestra vida, la ira a nuestra vida, hay unas preguntas que podemos hacernos. ¿Qué estoy tratando de controlar? ¿Por qué estoy enojada? ¿Porque he perdido el control de algo o de alguien? Y eso me ayudará a identificar mi enojo. ¿Qué estoy tratando de controlar? El esposo, los hijos, una circunstancia. Y al parecer que estoy perdiendo el control, me enojo. Bueno, otra de las manifestaciones o de los síntomas de esta enfermedad del control, de este pecado del control, es la ansiedad. Es la ansiedad. Y es un estado de agitación, de inquietud o de angustia. Y tal vez no somos mujeres, algunas de nosotras, que nos enojamos con facilidad. Tal vez no levantaríamos la voz, tal vez no haríamos un escándalo al encontrar de pronto platos sin lavar, cama sin tender, ¿verdad? Tal vez no luchamos con la ira. Tal vez para algunas de nosotras la ira no es el problema. Pero de pronto parecemos algunas muy dulces, muy apacibles y tal vez hasta perfectas. Rara vez nos enojamos, pero ¿saben qué? Muchas de nosotras podemos luchar con la ansiedad. Tal vez caminamos de un lado para otro muy nerviosas y muy preocupadas. Tal vez perdemos el control a causa de sentir temor por algo. Tal vez nunca perderías los estribos, pero podrías perder una noche de sueño, tal vez. Porque podrías, de pronto muchas de ustedes pensar, están recortando personal en mi empresa y puede ser que yo salga de esas favorecidas. Podrías perder el apetito porque estarías pensando de pronto que tu esposo podría sufrir un accidente en un viaje. O cuando de pronto uno de nuestros hijos se demora en llegar a casa unos minutos, él suele ser muy puntual, ¿verdad? Podríamos perder hasta el contacto con la realidad y pensar que nuestro hijo sufrió un accidente, que lo dejó inconsciente, que lo robaron, que lo golpearon o que está muy mal herido. O podemos tener la sensación constante de un temor, una zozobra en el corazón que empieza con un latido fuerte y no puedes respirar bien y tu mente no descansa porque tu hijo aplicó de pronto para un trabajo fuera del país y no está caminando firme con el Señor y piensas, ¿qué será de él? ¿Vivirá una vida perdida? ¿Va a caer de pronto en los vicios? De pronto se va a tatuar, de pronto se va a poner una terete, de pronto se va a poner un piercing, qué sé yo, se va a enamorar de una chica que no es creyente y no se van a casar. De pronto se van a ir a vivir juntos. Y ese es muchas veces el pensamiento que nosotros podemos llegar a traer en nuestra mente cuando creemos que perdemos el control de personas, circunstancias o cosas. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? Bueno, hay unas preguntas claves. Espérame, terminó la señora. De la ira, Santiago 1, 19 al 20. Con gusto, sí señora. Las preguntas claves que nosotros podemos hacer de diagnóstico cuando nos sentimos ansiosas es: ¿sobre qué cosa deseo tener el control? ¿Sobre qué cosa deseo tener el control?
Y la otra sería, ¿de qué cosas temo perder el control? Y eso es una manera como yo voy a diagnosticar mi vida y voy a mirar que la raíz de mi problema, en este caso de la ansiedad o de la ira, es el control. Y yo puedo estar identificando de esa manera, de tal forma que pueda tomar medidas para ello. Mateo 6:24. ¿Qué dice Mateo 6:24? Una hermana que busque Mateo 6:24 y otra hermana que busque Salmo 42:5. 6:34, perdón. Mateo 6:34. Muy bien, aquí el Señor nos llama la atención y nos dice, no se preocupen por el día de mañana porque el día de mañana traerá ¿qué? Sus propias preocupaciones. Sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para el día de hoy. Y las mujeres somos muy dadas a dejar divagar nuestra mente y a hacernos muchas veces una película grandiosa. Entre más pensamos, más grande es la película, ¿no es cierto? A veces empieza con un cortometraje y después termina en una novela, una serie y una película. Bueno, no sé, qué sé yo, así va. Entonces debemos nosotros aprender a que nuestra mente, no debemos permitir que las preocupaciones invadan nuestra vida. Salmo 42:5, ¿qué dice? Muy bien, y aquí el Señor nos muestra, o a través del salmista, ¿verdad? Que el salmista se está hablando a sí mismo y se está diciendo, ¿por qué te abates? ¿Por qué te desesperas? ¿Verdad? Alma mía, ¿por qué estás tan angustiada? Alma mía dentro de mí. ¿Qué dice el salmista su respuesta? Voy a esperar en Dios y voy a alabarle. En lugar de abatirme, ¿cierto? En lugar de angustiarme, ¿qué voy a hacer? Voy a esperar en el Señor, voy a alabarle, voy a alabar al Señor. ¿Por qué? Porque Él es salvación mía y ¿qué? Dios mío. Muy bien. Ya tenemos entonces ahí nuestras preguntas claves. Ahora, ¿cuál sería la respuesta piadosa al pecado del control? Estemos muy atentos a esto porque el Señor, creo que a través de su palabra nos ha venido confrontando con cada uno de estos mecanismos de control y creo que nos hemos sentido muy identificadas con muchos de ellos, ¿verdad? Hemos identificado también los síntomas, creo que ustedes y yo hemos sufrido de ira o de ansiedad o las dos cosas combinaditas, ¿cierto? Pero siempre hay una salida, siempre hay una respuesta hacia el pecado, una respuesta piadosa hacia el pecado. Siempre hay una salida, siempre encontramos esperanza en el Señor. Y la respuesta es controlarse y doblegarse. Vamos a ver qué significa eso. Yo debo comprender que hay cosas que puedo controlar y hay cosas que no puedo controlar. ¿Sí lo tenemos claro? Hay cosas que puedo controlar, hay cosas que no puedo controlar. El control es una ilusión. ¿Por qué? Porque el control lo tiene ¿quién? Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Miren lo que dice Salmo 103:19. Dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos. Su reinado domina sobre todos. Él tiene el control soberano sobre todas las circunstancias que rodean mi vida. ¿Verdad? Ahora, Proverbios 16:9 dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Él es quien dirige y endereza nuestros pasos. El Señor tiene el control sobre cada circunstancia que sucede en nuestra vida y también sobre nuestra vida. Porque aun cuando nosotros hagamos planes, y no es malo hacer planes, el Señor nos anima, nos pone ejemplos como la hormiguita, ¿verdad? De hacer planes. La cuestión es que nosotros sabemos que esos planes están determinados por su soberanía y su providencia y van a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Aún en medio de esos planes, el Señor va a enderezar nuestro camino, va a dirigir nuestros pasos. Entonces, lo único que estaría en las cosas que puedo controlar, ¿qué creen ustedes que es? Mi carácter, ¿qué más? Mi respuesta ante las circunstancias, mis pensamientos. ¿Quién da más?
Señora, ¿alguien dijo? Mi lengua, mis palabras. Muy bien. Señora. Cuando aquí estamos viendo en Proverbios de nuestros planes, pero esto es para nosotros todo. Por ejemplo, lo que estabas conversando, a veces uno tiene ansiedad y preocupaciones por los hijos y hace esos planes y uno piensa, así nos sienten los hijos, esto los toca a ellos. Ellos hagan sus planes, pero el Señor es el que determine el resultado de esos planes que ellos hacen. Digamos que Dios tiene el control sobre las personas creyentes y sobre las no creyentes. Dios puede cambiar los planes de una persona no creyente que se ajusten a su voluntad. O puede ser que los deje, que ellos tomen las decisiones de su camino, asuman las consecuencias, pero Él va a usar eso también con un propósito, para la gloria de Él, ya sea para salvación de su alma, para que se acerque a Él, ¿verdad? Y también para mostrar su justicia ante los demás, ¿sí? Ante los demás. Es como, por ejemplo, el faraón, ¿cierto? El faraón de Egipto. El faraón era el rey de esa nación y el pueblo de Israel estaba sometido a esclavitud, ¿verdad? El Señor le dice, deja ir a mi pueblo. Él muchas veces dijo sí y después se retraía y dijo, no. Este hombre endureció su corazón contra Dios. Dios le permitió que endureciese su corazón, ¿sí? Pero él tuvo que asumir las consecuencias de endurecer su corazón, ¿verdad? Y fue el acabose de esa nación, todo lo que conllevó las plagas, ¿verdad? Y toda la muerte del ejército. Pero aún en medio de eso, Dios cumplió su propósito, ¿sí? Dios fue glorificado. Dios fue glorificado. Ahora, cuando nuestros hijos no andan en los caminos del Señor, Dios tiene el control de esa vida también. Y Dios cumplirá el propósito que tenga para esa vida en específico, ¿sí? Él hará todo lo posible, no todo lo posible porque sí lo hace. Él obrará porque Él dice que Él es paciente para que se arrepientan, ¿sí? Para que se arrepientan, para que conozcan la verdad y orquestará todas esas circunstancias y decisiones no apropiadas que no tomaron para que vuelva sus ojos al Señor. Pero Él no lo obligará a que tome la decisión. Esas circunstancias girarán en torno para que Él vuelva sus ojos al Señor o simplemente también su corazón se resista y pueda decir y diga no, como el faraón. Pero aún Dios sigue siendo soberano en medio de esa situación, en medio de esas decisiones. Pero para nosotros, el Señor sabe cómo tomar estos planes y propósitos para nuestra vida. Él nos corregirá por medio de la disciplina, porque Dios al que ama disciplina y azota con vara aquel que toma por hijo. Como mora el Espíritu Santo en nuestra vida, Él va a inquietarnos, ¿sí? En el no creyente el Espíritu Santo no está morando en él. Como no está morando en él, él no puede entender pecado, justicia y juicio. Pero nosotros que somos creyentes, que mora el Espíritu Santo en nosotros, sí, podemos reconocer pecado, justicia y juicio. Bueno, entonces de esa manera el Señor podría actuar en esos dos escenarios. Ahora, me perdí, pero bueno, vamos a seguir acá. El Señor dice en su palabra que lo único que entraría en las cosas que podemos controlar somos a nosotras mismas, ¿verdad? Lo que ustedes decían, las actitudes, las respuestas, el carácter, ¿verdad? Porque Proverbios 16:32, ¿qué dice? Léenlo, por favor. Antes de esto. ¿Qué dice Proverbios 16:32? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que toma una ciudad. Bueno, ¿qué está diciendo ese versículo? A grandes rasgos. Entonces el Señor, ¿qué nos está hablando acá? Hace una comparación, ¿cierto? Entre aquel que toma una ciudad, digamos un guerrero o una persona que hace parte de un ejército. Es una persona fuerte, ¿verdad? La consideramos como una persona fuerte, aguerrida, valiente. Pero el Señor dice, sí, es correcto. Pero yo considero que una persona que tiene dominio propio es muchísimo más valiente, fuerte, ¿cierto? Y tiene muchísimo mayor poder. ¿Por qué? Porque sabe dominarse a sí misma. Entonces, puedo controlar mis propias acciones, actitudes y respuestas como ustedes lo dijeron. Es decir, puedo
puedo controlar mi preocupación y mi ira. Lo puedo hacer. El mundo dice no. Yo no puedo controlar mi enojo. Yo no puedo controlar mi ansiedad. Pero el Señor nos dice sí podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo. Todo lo demás entra en la categoría de cosas que yo no puedo controlar. Entonces, el Señor nos dice, hay cosas que puedo controlar. ¿Qué puedo controlar? A mí misma, ¿verdad? Y hay cosas que no puedo controlar. No puedo controlar a los demás. No puedo controlar las circunstancias. Yo no puedo controlar el futuro. Eso está en manos de Dios. Ahora, ¿puedo controlar qué? Mis propias actitudes, mis acciones, mis respuestas. Pero yo no puedo controlar las actitudes, las acciones y las respuestas de los demás. Ahora, cuando lo que puedo controlar, que es a mí misma, yo debo responder con dominio propio. Esa es la manera como el Señor nos llama. Debemos tener dominio propio. Y el dominio propio habla de la templanza, ¿cierto? Que es el fruto del Espíritu Santo. ¿Quién lee, por favor, Gálatas 5:16, 22 al 25 y alguien que busque Proverbios 31:25? ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Bueno, muy bien. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne es contra el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. 22 al 25. Sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Hasta ahí. Muchísimas gracias, hermano. La hermana añadió otras porción más, pero está bien, está bien. Entonces aquí Gálatas 5:16 nos habla del fruto del Espíritu Santo y el Señor dice, digo pues andad en el Espíritu. Es un mandato, ¿cierto? En la llenura del Espíritu Santo. Vivan por el Espíritu Santo que les ha dado vida. Dejen que el Espíritu Santo sea quien guíe la vida. No dejen que los deseos de la carne sean lo que gobiernen su vida. Y nos habla del fruto que es el amor, ¿cierto? El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza que habla acerca de el dominio propio. Dios nos ha dado recursos para vencer el control, la inclinación natural de nuestra vida, de nuestro corazón pecaminoso, ¿verdad? Y es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo ya está en nosotras, está a nuestro acceso. Nosotros necesitamos es desarrollar ese fruto. Él no nos manda a producir fruto. Si ustedes leen el capítulo 15 de Juan, él dice, perseveren, permanezcan en mí para que lleven fruto. Lleven fruto. ¿Cuál fruto? El fruto del Espíritu Santo. Este fruto del que estamos hablando, que revela el carácter del Señor Jesucristo. No nos dejemos llevar por los impulsos de nuestra naturaleza, ¿verdad? Que aún combaten en nuestros miembros, que no nos dejemos gobernar por eso, o sea que hay una responsabilidad nuestra. Hay una responsabilidad nuestra para tomar esos recursos que el Señor nos ha dado, para vencer el pecado del control, esa inclinación de nuestro corazón, eso para vencer la ira y la ansiedad, ¿verdad? Producto de este pecado del control, hay una manera de vencerlo. Dice el Señor, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu Santo. ¿En qué? En cada aspecto de nuestra vida. En cada aspecto de nuestra vida. Cuando nos controlamos estamos actuando de manera piadosa. Por ejemplo, ¿puedo usar mi influencia para educar bien a mi hijo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Puedo? ¿Sí o no? Ok. Pero no puedo controlar si se convertirá en un adulto responsable. Él toma sus propias decisiones, ¿verdad? Él cree saber qué camino coger.
Ahora, otra pregunta. ¿Puedo influenciar a mis hijos hacia Cristo? ¿Sí lo puedo hacer? Bien, pero yo no puedo controlar si será salvo o no. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. ¿Qué dice Proverbios 31:25? Que estaba aquí en... Estamos hablando de la mujer virtuosa, ¿cierto? Proverbios 31. Aquí como el rey Lemuel recuerda todas esas enseñanzas de su mamá acerca de una mujer virtuosa, de una mujer digna. Y ese es como ¿cómo se llama eso? La imagen de esa mujer a la cual nosotros estamos apuntando, ¿verdad? ¿Y qué está diciendo el Señor? Que la fuerza y el honor son la manera como ella se viste. ¿Y eso habla de qué? Eso habla de su carácter interno, ¿verdad? Porque ella vive en la presencia del Señor, su carácter interno refleja eso, fuerza y honor. De eso se viste ella. Y se ríe de lo porvenir. ¿Qué querrá decir eso? Levanten la manito, por favor. Maidecita. Del futuro, de lo que viene. No teme lo que puede venir a pasar porque está segura de que Dios está en esa circunstancia. No teme del futuro, de lo que pueda pasar en el futuro. Sí, está segura en el Señor. En lo que Dios haga, sí, señora. Entonces no es controlada por las circunstancias que ocurren a su alrededor, sino ella está controlada ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Está gobernada por el Espíritu Santo. Y las cosas que no puedo controlar, ya veíamos, entonces, ¿cuál es la respuesta a las cosas que yo no puedo controlar? Que son la mayoría, que son todas las demás. Yo puedo controlarme a mí misma, pero el resto yo no puedo controlarlo. Puedo tratar de hacerlo y puedo utilizar los mecanismos, ¿verdad? De tratar de hacerlo. La manipulación, la imposición, el perfeccionismo, todo lo que hemos visto, yo puedo tratar. Pero es algo infructuoso porque no lo voy a lograr, ¿verdad? No lo voy a lograr. Entonces, la respuesta ante eso es doblegarme y rendirme al Señor. Vamos a leer Salmo 37:5, alguien que lo busque, por favor. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y te ayudará. Wow, ¿qué dice este versículo? ¿Qué está diciendo? Levanten la manito, no hablen todas al tiempo, por favor. Una que levante la manito. Ahora sí no. Sony. Que encomendemos al Señor todo lo que nos preocupa, lo que hacemos. Sí, encomendar es como entrega, ¿cierto? Entrega a Jehová tu camino. ¿Y qué? Pero no solo entrega. Confía, ¿cierto? Y no solo confía, o sea, sí confía, pero además ¿qué? Confía en que el Señor te va a ¿qué? A ayudar. Y eso es lo que yo tengo que estar pensando. Cuando tengo esa inclinación de controlar, cuando llega la ira y el enojo y me estoy preguntando, oiga, ¿qué estoy tratando de controlar? ¿O qué temo perder? ¿Sí? ¿Y qué dice? Bueno, entregar al Señor, ¿verdad? Y confiar en Él. Es desistir del propósito de controlar. Debo someterme, vencer mi voluntad, resistirme a tomar el control y entregar. Salmo 27:14, ¿qué dice? Ay, no, está mal ahí, es 14, perdón. Sí, señora. Sí, señora. Muy bien, Salmo 27:14, ¿qué nos está diciendo acá el Señor en esta porción de la palabra? Salmo 27:14, es que ahí está mal, ahí está 27:4, pero es 27:14. Que bendice a su amigo en alta voz, madrugando. No, Salmo 27:14. ¿Esta es una versión pirata? Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese. Espera, un momentico, por favor, levanten la mano en orden. ¿Listo? Estaba leyendo mi hermanita Nubia. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Si espera a Jehová. Sí, ahora ya lo leímos. ¿Qué quiere decir ese versículo? ¿Qué quiere decir ese versículo? Esperar con paciencia. Confianza en el Señor. Muy bien. Es esperar en Él. Y el esperar en Él no es algo pasivo. ¿O a ustedes les parece pasivo esperar en el Señor? Es algo activo, ¿cierto? Esperamos en oración. Esperamos en la esperanza, en las promesas de su palabra.
Es poner a Dios a cargo de mi final feliz y el final feliz de mis hijos, el final feliz de todas las cosas que circundan a nuestro alrededor. Y pensando en eso, ese final feliz, muchas veces nosotros creemos que es desprovisto de pruebas, de dificultades, de dolor, de aflicción. Muchas veces creemos que haya una economía muy estable, nuestra salud esté bien, pero Dios puede decir, es que el final feliz que yo pienso para ti no es ese simplemente exento de problemas, es el fruto que tú vas a dar en medio de esas circunstancias, ¿sí? Y es el carácter de Cristo. Y el dolor es una manera y el sufrimiento es una herramienta que Dios usa para que nosotros aprendamos a depender de Dios, para estar más cerca de Él, para pulir, para transformar, porque Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Ese es el instrumento que Él usa. Es dejar de luchar en mis fuerzas y dejar de forzar las cosas para hacer que suceda lo que yo considero que debe ser. Mire, esto trae libertad, hermanas. Entonces ustedes cuando tratan de forzar el comportamiento de un esposo, o sea, cambiar al esposo, cambiar a los hijos o tratar de hacer que la vida de los hijos sea la manera que tú crees o consideras tú que debe ser, eso te carga. Muchas veces pierdes el sueño. Eso te enoja muchas veces y respondes de una manera inapropiada. Ya perdiste el control. Ya perdiste el control. Cuando dejamos a Dios, que sea Dios en nuestra vida realmente, hay un descanso para nosotras. Hay un descanso para nosotras. ¿Qué dice Lucas 1:38? La parte A. Y debemos responder como esta mujer responde. Ahora sí, a ver. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo. Wow. ¿Esa es nuestra consigna? ¿O a veces nos ponemos la pinturita de guerreras? Y podemos muchas veces decir, Señor, hágase tu voluntad, ¿verdad? Pero de dientes hacia afuera, pero estamos con la mano arriba diciendo, yo voy a hacer mi voluntad. Pero María no. María dijo, he aquí la sierva del Señor. Y es cuando se hace el anuncio, ¿verdad?, de que ella va a ser la mujer que Dios escogió para que fuese madre del Señor Jesucristo. Pero eso no era fácil para ella. No era fácil. Era una mujer joven, era una mujer comprometida. ¿Qué iban a decir las personas a su alrededor? Su cultura, su familia, todo lo que invadía a su alrededor no iba a ser fácil para ella. ¿Sí? Pero ella dijo, listo, me someto, me rindo a la voluntad de Dios. Y dijo María, he aquí, la sierva del Señor. Ella entendió cuál era su condición delante de Dios. Sierva del Señor, ¿verdad? Es decir, me someto a la autoridad de Dios. Lo que Él disponga para mí está bien. Y hágase conmigo conforme a ¿qué? A tu palabra, a lo que tú has dicho, a lo que tú dijiste. Y eso es lo que debemos decir nosotros. Hágase tu voluntad conforme a lo que tú has dicho. Que encomiende mi camino, que me esfuerce y sea valiente, que entregue mis cargas. ¿Sí? Eso es la verdad que debe albergar en nuestro corazón y eso es lo que nos ayudará a doblegarnos, a rendirnos delante del Señor. Hay una frase, se va a descargar. Por favor. Hay una frase que encontré en uno de los libros que el Señor me permitió tener a la mano para preparar este estudio y dice así, pongan atención. Cuando tratamos de controlar cosas que no podemos controlar, tendemos a perder el control de lo único que sí podemos tener el control, de nosotras mismas. Voy a repetir. Cuando tratamos de controlar cosas que no podemos controlar, tendemos a perder el control de lo único que sí podemos tener el control, nosotras mismas. Entonces, si nosotros tratamos de controlar las cosas que no podemos controlar, los síntomas serán el enojo, la ira, la ansiedad. Nuestra ira y nuestra ansiedad a menudo indican un problema profundo en nuestro corazón, más profundo, la raíz del problema. La inseguridad, ¿cierto? El temor, que se traduce en una falta de confianza en Dios. Una falta de confianza en Dios que nos lleva ¿a qué? A querer tomar el control. Entonces debemos pedirle al Señor que nos ayude a ser responsables de nuestras actitudes, de nuestras acciones y respuestas.
Y con respecto a las cosas que no podemos controlar, que nos ayude ¿qué? A rendirnos a Dios en oración, confiando en sus promesas, confiando en lo que ha dicho de su palabra. Entonces, ¿cuál es el? Hay un camino al cambio. ¿Ustedes quieren ser libres del control? No las veo muy seguras. Yo las veo pensando, no, pues me ha favorecido tanto que yo creo que sí. No nos ha favorecido. Recuerden que parece ser prometedor, pero estamos sembrando pecado y el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Yo creo que necesitamos entender que el Señor tiene a disposición cambiar nuestra vida, transformarla, ¿cierto? Y necesitamos entender esta parte. El camino al cambio implica dos cosas. Implica rendirnos, pero también implica un cambio de mentalidad. El cambio requiere más que solo reconocer el problema del control y sus consecuencias. Nosotros sabemos que nosotros debemos reconocer nuestro pecado, debemos confesar nuestro pecado, debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Pero eso es la parte inicial del trabajo del cambio. A veces nos quedamos simplemente en esa parte. Confesamos el pecado, ¿verdad? Nos arrepentimos de nuestro pecado, pero ya. Y por eso no vemos un cambio en nuestra vida. Por eso repetidamente caemos en este pecado. Algunas mañanas nosotros podemos despertar como mujeres controladoras, pero arrepentidas. Pero antes del desayuno, volver a caer en el mismo comportamiento. ¿No les ha pasado? Y no solo con este pecado, sino con otros. La Biblia no solo nos enseña a abandonar nuestros hábitos pecaminosos, sino que también nos exhorta a hacer lo contrario, a rectificar nuestro comportamiento. Eso es lo que debemos hacer. Y por eso muchas veces no ha funcionado nuestra vida, nuestro trabajo con el pecado, porque nos quedamos simplemente en el arrepentimiento, no nos remangamos las mangas para empezar a trabajar. Miren lo que dice Colosenses 3, del 5 al 10. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Debemos reconocer nuestro pecado, ¿cierto? Arrepentirnos de nuestro pecado, pero también debemos hacer morir las obras de la carne. Debemos despojarnos de nuestro pecado, renovar nuestra mente y revestirnos de esos hábitos, de esa vida que el Señor desea para nosotras. Debemos abandonar nuestro pecado, ¿cierto? Debemos quitar ese ropaje de la vieja naturaleza pecaminosa, de esos vicios, de esos hábitos pecaminosos, ¿cierto? Y vestirnos de la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Obviamente no lo hacemos conjuntamente con la obra del Espíritu Santo, la palabra del Señor, pero nosotros cooperamos en ese trabajo, nosotros somos responsables. Eso no ocurre por casualidad, no ocurre porque usted esté escuchando aquí la enseñanza. Si usted no toma medidas, si usted no ¿cómo se dice? Asir de la palabra del Señor, ¿sí? La hace suya, se apropia de la palabra del Señor, muchas gracias. Simplemente usted adquiere un conocimiento bíblico, pero no está transformando su vida. Y la palabra del Señor no es simplemente conocimiento acerca de quién es Dios, es vivir a Dios, es que la palabra del Señor realmente transforme mi vida, transforme mi vida. Para derribar el control debemos practicar la rendición. La rendición es dejar de luchar en nuestras propias fuerzas. O sea que para revertir nuestra tendencia natural al control, debemos cultivar una actitud, una nueva actitud hacia Dios, y es la rendición. El Señor dice, tengan dominio propio, contrólense ustedes, sus respuestas, sus acciones, sus actitudes, pero lo que ustedes no pueden controlar, ríndanlo a mí, tengan esa nueva actitud hacia mí. Entonces, ¿qué es la rendición?
La rendición no significa perder, porque muchas veces nosotros tenemos esa mentalidad. Si yo me rindo, pierdo. Si yo dejo que mi esposo actúe de esa manera, pierdo. Entonces yo tengo la inclinación a tomar el control, a tratar de cambiarlo. Mis hijos, a tratar de decirles todo lo que tienen que hacer, la manera como lo tienen que hacer, todo eso. Yo no, si yo no lo hago, pues no va a suceder. Pero Dios dice no. Cuando yo trato de hacer eso, me enojo o causa ansiedad. Respondo de la manera inapropiada. Peco contra Dios, ¿verdad? Y no estoy teniendo un resultado positivo sobre las personas que están a mi alrededor. Estoy sembrando cosas malas. Entregar el control de nuestra vida al Señor, reconociendo su autoridad, es elegir. Mira, aquí hay una respuesta nuestra. Nosotros nos quedamos, confesamos el pecado, nos arrepentimos, pero no elegimos trabajar en nuestro pecado. No elegimos rendirnos al Señor. Es dejar de resistir y empezar a obedecer con confianza, ¿cierto? Y es un término de batalla. Rendirme al Señor, este es el segundo timbre, ¿verdad? Funciona de esta manera. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Debemos confiar en Él. Rendimos a Él, ¿cierto? Nos rendimos a Él, que significa que dejamos al lado nuestros propios planes, nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos, ese deseo de tener un final feliz, y buscamos deseosamente lo que es de Él, lo suyo, lo que Él ha planeado para nuestra vida, lo que Él dice en su palabra. Este versículo nosotros lo sabemos de memoria. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Implica una entrega total de nuestra vida. Es un sacrificio, es algo que entendemos, ¿cierto? Eso es un sacrificio vivo, entendemos. Y esa es la manera en que nosotros adoramos a Dios. Si soy una mujer controladora, si tomo todas esas tácticas de mujer controladora, si mis síntomas son la ansiedad y la ira, yo no puedo decir que estoy adorando a Dios, hermanas. No puedo decir que estoy adorando a Dios. Yo no me estoy presentando a Él como un sacrificio vivo. Yo simplemente estoy viviendo la vida a mi manera. El centro de la vida soy yo y no Dios. No Dios. Pero Dios dice, entrégate al Señor. ¿Cuál es la imagen a ustedes, la imagen mental que ustedes tienen acerca de la rendición? ¿Qué piensan ustedes cuando digo rendir? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Levanta la mano. Botarse a los pies de Dios. Otra. Someterme. ¿Listo? Están muy juiciosas. Señor. Confiar en la voluntad de Dios. Yo a veces, mi mentalidad muchas veces cuando habla de rendición, es que es algo pasivo. No tengo que hacer absolutamente nada. Es dejar pasar las cosas. Bueno, ¿qué sucede? La rendición a veces parece como muy dulce, como muy serena, pero recuerden que es una batalla de mi carne con el Espíritu. Pero no, miren lo que dice el Señor Jesucristo. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él en Getsemaní, a punto de ser llevada a la cruz, ¿verdad? Dice, mi alma está triste hasta la muerte. Sé que sudaba como gotas de sangre. Oró 3 veces esto al Señor. Entonces, el rendirse a la voluntad de Dios no es algo pasivo, no es dejar pasar las cosas, es algo activo y valiente. Activo y valiente. Dejar que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida. La rendición podría comenzar con unas manos alzadas en adoración. Oh, Señor, te adoramos porque eres bueno, maravilloso. Y con una dura lucha en nuestro corazón, un reto de renunciar al control. Y muchas veces pasa esto. Apenas damos un paso hacia adelante, nuestra carne gritará ardientemente, vuelve atrás, toma el control, vuelve atrás. Queremos volver a caer en nuestro pecado de mujer controladora. Ahora, ¿qué nos mantiene a nosotras o qué nos va a mantener en el camino de la rendición? ¿Qué nos va a mantener? Y es una nueva mentalidad, es decir, una mente transformada. Nosotras actuamos como actuamos porque pensamos como pensamos, ¿sí? Lo que creemos es lo que determina el rumbo de nuestra vida. Nosotros podemos decir que Dios es confiable, pero si nosotros empezamos a tomar el control, la verdad es que no creemos que Dios sea confiable. Esa es la realidad de la vida. Porque Proverbios 23:7a dice, pues como piensa dentro de sí, así es Él. Así es Él. Tomamos el control porque creemos que debemos hacerlo.
O tal vez pensamos que nadie puede arreglársela sin nosotras. Pero Dios ya tiene el control. Esa es la verdad y debemos actuar en conformidad a esa verdad. A esa verdad. Este es otro versículo que nosotros ya sabemos que es Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, no se amolden, no se adapten a sus propios argumentos, pensamientos, justificaciones, ¿cierto? No se adapten a eso, transfórmese. ¿Cómo? Renueven su mente, no se amolden a este mundo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, ni dejen que su necio pensamiento siga siendo el que gobierne su vida. No, dejen que Dios los transforme en mujeres nuevas. Él quiere cambiarnos nuestra manera de pensar porque ahí es la lucha. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Esta es la manera como funciona. No podré rendirme al Señor si desconfío de los motivos de Dios. No puedo rendirme si cuestiono si Él se preocupa por mí o no. O si decido confiar en mí misma. ¿Por qué? Porque recurriré a las tácticas de mujer controladora. Pero si considero que Dios es el que reina sobre todo y se preocupa por mí, ¿verdad? Como dice Isaías 57:15, que dice, el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo, dice, yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Pero además el Señor dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios que te sostiene con tu mano derecha y te dices, no temas, yo te ayudo. Y esa es la manera como debemos estar considerando las cosas. Esa es la manera que nos ayudará ¿a qué? A transformar nuestra mente. Y otra manera, debemos pensar que Él está orando de manera que todo ayudará para bien en mi vida, como lo dice Romanos 8:28. Nosotros lo sabemos, ¿verdad? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto los que conforme a su propósito son llamados. Lo sabemos, pero nosotros debemos estar meditando en esto de tal manera que eso se vuelva una realidad en nuestra vida. ¿Por qué no sucede? Porque no meditamos en la palabra del Señor. Nosotras somos muy perezosas y nosotros nos quedamos con lo que nos dicen en la escuela dominical o lo que escuchamos en la radio cristiana, pero nosotras no nos sentamos a pensar lo que dice la palabra del Señor para aplicarla a nuestra propia vida. ¿Eso qué hace? Que nuestro corazón se disponga a decir confiadamente lo que dijo el Señor Jesucristo, lo que dijo María, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahora, ¿cómo cerramos esa brecha? Porque hay una brecha entre lo que decimos de Dios, que Él tiene el control y confiamos en Él, y cómo vivimos. Nosotros vivimos, yo tengo el control, yo confío en mí misma, ¿verdad? Y es meditando en la palabra del Señor, no hay otra manera, no hay otro mecanismo. La brecha entre lo que decimos de Dios, que Él tiene el control, y que confiamos en Él, y cómo vivimos, porque nosotros vivimos, yo tengo el control, confío en mí misma. Y Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces necesitamos meditar en la palabra del Señor, meditar en la verdad de la palabra del Señor. ¿Y meditar qué es? Es reflexionar profundamente. Y nosotros somos muy perezosas. No nos gusta reflexionar profundamente y por eso no hay un cambio en nuestra vida, no hay un nuevo surco en nuestro pensamiento. Es un diálogo interno de las verdades de la palabra del Señor, es considerar seriamente lo que dice la Biblia, es empapar nuestro corazón del significado de una verdad en particular y pensar sus implicaciones para mi vida. Eso es meditar. Yo después se las paso, porque creo que vamos en el tercer timbre, entonces necesito, y yo después te paso la parte de esa. Igual, ustedes tienen una hojita de repaso también. Ahora, cuando meditamos en la verdad, hacemos nuevos surcos en nuestra mente. Cuando nos encontramos con alguna situación que normalmente queremos controlar, ¿saben qué? Más rápidamente nosotros vamos a ¿qué? A rendir nuestra vida al Señor. No reaccionaremos con estallidos de ira o ansiedad, sino que estaremos preparadas para rendirnos a Él. Pero eso necesita que nosotros trabajemos en meditar en la palabra del Señor.
Ahora, ¿cómo meditamos en la palabra del Señor? Que es importante. Esto está aquí. ¿Cómo meditar? Necesitamos tomar tiempo y necesitamos decidir hacerlo. Dice, ¿cómo es? Haced morir el pecado en vosotros, haced morir lo terrenal, ¿cierto? Eso implica esfuerzo de nuestra parte. Necesita que vamos a tomar tiempo para leer las verdades de la palabra del Señor. Las vamos a leer despacio, no hay afán. Pensar detenidamente en su significado. Vamos a repetirlas en voz alta, en forma de oración, ¿cierto? Vamos a copiar las frases o versículos y significados en tarjetas para llevar con nosotras mismas. Y debemos repasarlo a la mañana o en la tarde. Necesitamos sacar versículos de la palabra del Señor que nos hablan acerca de cómo confiar en Él, de cómo descansar en Él, ¿verdad? De lo que dice el Señor acerca del control. Y yo tengo que empezar a meditar en eso. Si no, la clase va a quedar acá. Va a quedar en las hojitas. Y vamos a seguir luchando con el control. Y vamos a seguir utilizando los mecanismos de control. Y vamos a seguir cayendo en la ira. Y vamos a seguir cayendo en la ansiedad. Pero nosotros ya tenemos la palabra profética más segura, que hacéis bien en prestar atención. Ahora la decisión es tuya y la decisión es mía. ¿Qué vamos a hacer con lo que el Señor nos ha venido enseñando en el transcurso de este tiempo? ¿Simplemente voy a ser una oidora olvidadiza o realmente voy a ser una hacedora de la palabra? Estamos a esa decisión, porque yo tengo que hacerme responsable de mi pecado delante de Dios. Y Él me ha enseñado e instruido y ha dado todos los recursos y las herramientas. Yo no puedo decir, Señor, es que tú no. Es que yo o quiero o no quiero. Es así de sencillo. Y hay un último versículo que dice así: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Somos bendecidas al confiar en el Señor. Al confiar en el Señor desarrollaremos un carácter firme, arraigado profundamente en la verdad de quién es Dios. Desarrollaremos una fe nutrida, vibrante, sólida, en medio de las circunstancias adversas o en medio de personas difíciles. Nuestro corazón no se inquietará desmedidamente, retornará con rapidez a descansar en el Señor, rindiéndose a Él y cediendo al control del Espíritu Santo, quien me ayuda a controlarme a mí misma y no pretender asumir el control, sino descansaré en la fuente, en los manantiales de las promesas de Dios. Será mi vida una vida fructífera, llena de frutos para la gloria de Dios y del bien de los demás. Eso es lo que el Señor desea para nosotras, queridas hermanas, y espero que este estudio nos haya permitido vislumbrar muchas de las cosas en las que nosotras necesitamos seguir trabajando y cómo utilizar las herramientas que el Señor nos ha dado. Vamos a terminar en oración. Bueno, amado Señor, te damos muchísimas gracias y nos gozamos, Señor, aunque a veces nuestras caras pueden estar como muy pensativas, nuestra mente muy pensativa de toda esta información acerca de lo que tú nos permites conocer sobre este tema en específico, Señor. Pero ayúdanos a desarrollar una mente que medita en tu palabra, Señor, para que tengamos nuevos surcos en nuestra mente, unos surcos de la verdad de la palabra del Señor. Ya no nos justifiquemos, Señor, no nos excusemos en nuestro pecado, sino que realmente decidamos controlarnos a nosotras mismas por medio de la obra de tu Santo Espíritu, del fruto de tu Santo Espíritu en nuestra vida, y nosotros podamos doblegarnos a ti con todos estos medios que tú nos dejas a nuestro alcance, Señor. A las mujeres que meditan en la palabra, que permanecen en ella, que dan fruto para tu gloria, Señor, porque esa será nuestra confianza en ti. En el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén.